Estamos haciendo un estudio detallado del libro de Colosenses. Y no sé por qué, cada vez que me propongo a predicar de un libro de la Biblia, de forma sistemática, corrida, pienso que un libro como este, 4 capítulos en 4 meses, lo hemos cubierto. No sé por qué lo hago, pero creo que el Señor luego te conduce para profundizar más. Y lo que quiero hacer es profundizar sobre todo en el capítulo 1, recordar el bosquejo que se divide en 3: doctrina, peligro y deber. ¿Vale? Doctrina. Entonces el capítulo 1 está saturado, quizá el más saturado en todo el Nuevo Testamento, excepto Romanos, saturado de doctrina con relación a la deidad, al Señor Jesucristo. Entonces hoy estamos en el capítulo 1 y vamos a leer versículos 13 al 20. Continuando con la exposición de quién es Cristo, en el versículo 13 el apóstol Pablo nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y no pierdas la atención en las últimas 3 palabras: y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a ver. Señor, ayúdanos, por favor, a entender esto. Aquí en apenas 7 versículos, Señor, vemos una cantidad de información relacionada con los beneficios que tenemos en Cristo. Él es el todo en todos. Hemos visto, Señor, cómo Él es el todo en el tema de la creación, de la salvación. Hemos visto 4 palabras aquí que describen lo que Cristo hizo por nosotros en el versículo 13. Y hoy, Señor, vamos a tocar el tema de la parte que Cristo tiene como creador de todo. Avanzaremos, Señor, posiblemente la semana que viene para ver cómo Cristo es también la cabeza de la iglesia. Y también, Padre, Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Aquí viene todo condensado y te pedimos que a lo largo de estas predicaciones podamos ir desempaquetando estos versículos para ver los beneficios, Señor, que tenemos en Cristo. Dame capacidad, Señor, para poder traer esta porción con claridad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Recordar que la epístola de Colosenses fue escrita por Pablo para refutar, para contraatacar las enseñanzas falsas de ciertos grupos que se presentaron en la iglesia de Colosas. Epafras, preocupado por la situación allí en Colosas, en la iglesia, hace un viaje muy largo, va hasta Roma, se encuentra con el apóstol Pablo y allí le cuenta las grandísimas bendiciones que el Señor ha derramado sobre su vida y sobre los hermanos allí en Colosas. Me imagino a Pablo encantado de escuchar esas noticias, y según vimos en los versículos 1 hasta 9, Pablo inmediatamente se pone a orar por aquellos cristianos. Hace mención de que fue Epafras el que les trajo el Evangelio, y ha sido Epafras el que los ha discipulado. Y ahora tiene a Epafras delante diciendo: Pablo, necesitamos tu ayuda. La iglesia pasa por peligro. De ahí la división, primero doctrina. Pablo tiene que corregir muchos errores que se quieren introducir en la iglesia. Luego vemos ahí los peligros, el capítulo 2 en adelante. Pablo entra ya a
refutar esos peligros, esas enseñanzas falsas que se estaban introduciendo. Y luego ya en el capítulo 3 y capítulo 4 vemos como Pablo dice, y este es vuestro deber. Este es vuestro deber en la iglesia, este es vuestro deber en la casa, este es vuestro deber en la sociedad. En todas las áreas, el ser cristianos contrae un deber, el ser luz en todos los sitios. Tenemos que mostrar la preeminencia de Cristo en nuestra vida y que se pueda ver delante de todas las gentes alrededor nuestro. Entonces Pablo entra en este capítulo, en esta porción, versículos 13 al 20, va a refutar otra área. ¿Os acordáis que al principio, hace 3 semanas atrás, vimos que Cristo es el Señor de todo? Y nos centramos en los versículos 3 y 4, mira el 13 y 4, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces nos muestra que Cristo es el Salvador, Él es preeminente en la salvación, no importante, no uno más, sino Él que nos trae esa salvación, nos ha librado, nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Ahora tenemos un nuevo gobierno, tenemos un nuevo maestro, un nuevo Señor. Antes el diablo era, como dice en Juan capítulo 8, nuestro Padre, pertenecíamos a esa familia, pero el Señor nos ha trasladado de esa familia y nos ha introducido en una familia de luz, siendo Cristo la cabeza. Nos ha redimido, esta palabra también es muy importante en teología, y luego en el versículo 14 al final dice, nos ha perdonado. De aquí, hermanos, que vemos la importancia de Cristo como Salvador. Entrarían los falsos maestros y dirían, sí, no discutimos, Cristo es importante, muy importante, pero, y te metían ahí, te metían gato por liebre, como se suele decir, te metían ahí el billete falso. Y el apóstol Pablo dice, no es una forma más de llegar a Dios, es la forma. Él es el camino, la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Él es el todo en la salvación. Y ahora en el versículo 15 y 17 lo que vamos a tocar hoy, y seguramente os va a sorprender lo que Pablo tiene que enseñar aquí. Igualmente viene en 3 versículos. Vamos a leer los 3 versículos 15. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esta palabra primogénito ha creado muchos problemas. Si hablas con un testigo de Jehová, te va a decir, Él no creó todo, sino que Dios creó a Jesús, Él es una creación. Mira, primero en la creación, ¿no? Y luego Él creó el resto de las cosas. Entonces vamos a aclarar un poquito cómo se usa la palabra aquí, primogénito. Él es como dice ahí, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Y cada uno de estos puntos, aunque no vemos a los falsos maestros aquí, son dardos lanzados a las enseñanzas de los falsos maestros. Cada uno de estos puntos, los falsos maestros lo torcerían. Y de ahí que Pablo insista, Él es, dice, las que hay en la tierra, los visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, toma nota de esa palabra, subsisten. ¿Qué significa eso? Que Cristo no ha terminado, ¿verdad? Sigue manteniendo el equilibrio. Y vamos a hablar de eso hoy. Primero quiero que veáis que Cristo es el Salvador. Segundo, como hemos visto ya, ahora vamos a tocar que Cristo es el Creador. Los falsos maestros estaban muy confusos en cuanto a la creación. Ellos enseñaban que la materia es pecaminosa. Aún el cuerpo humano es pecaminoso. ¿Qué opináis? ¿Sí o no? Sí. Si habéis dicho que sí, tenéis un problema. Porque los falsos maestros decían, lo material, lo físico es pecaminoso. Entonces el cuerpo de Cristo fue pecaminoso. Las cosas creadas son pecaminosas en sí. Lo material es pecaminoso. No, es falso. Podemos estar en pecado, pero las cosas en sí no son pecaminosas.
Entonces, esta enseñanza Pablo la trata porque si llegas a pensar de que el cuerpo físico es pecaminoso, entonces Cristo fue pecaminoso. Los resultados de esta falsa enseñanza fueron trágicos, por un lado porque produjeron ascetismo extremo y por otro libertinaje. Es decir, si este cuerpo es pecaminoso, pues entreguémoslo al pecado. Hagamos lo que nos da la gana con él. Porque en realidad esto no afecta a la parte espiritual. Estas fueron las enseñanzas de los falsos maestros. Después de todo, si esto es cierto, si tu cuerpo es pecaminoso, entonces disfruta o lo esclavizas. No, o todo. Los dos extremos a los que llega este asunto de que la materia es pecaminosa. Entonces, en esta sección Pablo aplica la cuádruple relación de Jesucristo con la creación. Primero, Él existió antes de la creación. Quiero que veas ese versículo otra vez, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, aquí esta palabra primogénito usada aquí puede traer mucha confusión y conducir al error. Muchos llegarían a pensar de que Jesucristo fue el primer creado y luego Él creó todas las cosas. ¿Quién cree en esa doctrina? Los testigos de Jehová, para empezar. Yo he discutido con algunos aquí, Luke es testigo, venían por aquí para repartir su propaganda y un día los confrontamos y tocamos estos temas. Y yo decía, no, Jesucristo es un Dios, pero no es Dios. Y es increíble la estrategia que utilizan para enseñar eso. En el principio ellos han puesto un Dios, ahí en Juan capítulo 1, versículo 1. Han puesto un solo un, y ya han dado por hecho de que existe Dios y luego existe su creación, que es Jesucristo. Ahora, ¿por qué existe este problema? Jesucristo no fue el primero en ser creado, ya que Él mismo es el creador de todas las cosas. Tenemos en Juan 1:1 hasta el versículo 3, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas. ¿Quién? El Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado fue creado. Versículo 3. Saltas al versículo 14, y el Verbo fue hecho carne. ¿Quién es el Verbo? Cristo. ¿Quién creó todas las cosas? Antes de todo, Cristo. Pero entonces dirá, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Antes de todas las cosas creadas, Dios tuvo que crear a Jesucristo. Entonces dicen, mira la palabra que pone ahí, primogénito. Pero es que curiosamente esta palabra tienes que mirar cómo es usada en otros pasajes. Jesucristo no fue el primero en ser creado, ya que Él mismo es el creador. Primogénito simplemente significa de primordial importancia. De primer rango. Y es curioso cómo esto se utiliza en diferentes pasajes. Por ejemplo, tenemos Salmo 89, versículo 27. Quiero que vengáis ahí conmigo. Salmo 89, versículo 27. 89, 27. Aquí nos está hablando de David. Mira el versículo 20, allí a David mi siervo. Y mira cómo le presenta más adelante, versículo 26, Él me clamará, mi Padre eres tú, Dios mío, la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. David fue el primogénito de Jesse. ¿Cuántos hermanos tuvo David? Según lo que yo he contado, eran 7 hermanos. David era el último. Y sin embargo se le presenta aquí con esta palabra, primogénito. Ahora, creo que hay un paralelo aquí con Jesucristo. Pero lo que quiero que veáis, hermanos, es que aquí lo que se está haciendo es poniendo a David no como el primero, pero sí el primogénito como de más rango, de más importancia. Y curiosamente esta forma de utilizar la palabra primogénito se usa así en otros lugares de la Biblia. Entonces, ¿por qué sacar de que Jesucristo fue creado de la palabra primogénito?
Lo que está diciendo ahí el primogénito de toda la creación significa prioridad o superioridad sobre la creación. El rango sobre él tiene la autoridad sobre toda la creación. Y nos dice ahí también que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo usando estas palabras? Pablo usa la palabra imagen y primogénito para hacer patente el hecho de que Jesucristo es representación y una revelación exacta. El escritor de Hebreos afirma que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, escucha, ahí lo deja claro, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo pudo decir al que estaba ciego, vista. Podía decir al mar, tranquilo, paz, que se haga bonanza, que se haga la tranquilidad. Podía decir a los muertos, resucitar. Él tenía potestad sobre todo eso. Entonces no significa, escucha, no significa que fue creado y que luego él creó todas las cosas, sino que él tiene la preeminencia, el poder, tiene el lugar de rango sobre todas las cosas. Eso nos lleva al segundo punto. Todas las cosas por él fueron creadas por él. Míralo, volvamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces Jesucristo creó todas las cosas, pero él no fue creado. Eso debe de estar muy claro. Entonces, ¿cómo vamos a contestar a un testigo de Jehová cuando te diga, no, pero dice que es el primogénito de toda la creación? Él es el primero en ser creado. ¿Qué debemos a contestar? Que ese primogénito no es de primogénito como un hijo, sino es de primogénito superior, de superioridad. De superior en rango. Y dirá, pero entonces estás redefiniendo la palabra. No, estamos utilizando el contexto bíblico para definir la palabra. Hay palabras, hermanos, que pueden ser usadas de diferentes maneras, la misma palabra, y es el contexto lo que lo define, lo que lo describe. Eso es muy importante a la hora de hacer estudio bíblico. Entonces, la palabra utilizada en el griego, cuando dice en él, indica causa, es decir, el porqué. Jesucristo es el primogénito de primordial importancia, de primer rango. ¿Por qué? Porque él creó todas las cosas. De ahí que cuando estaba en la barca durmiendo y había una gran tormenta, los discípulos decían, Señor, no te preocupes de que muramos. Y el Señor se levantó, pronunció palabras sobre el viento, sobre el mar, y de repente, habéis visto cómo está Arroyo de la Miel muchas veces con el viento, ¿no? Se mueve todo, ¿no? Y la gente se agarra a los postes. Imagínate una situación así de repente, en cuestión de segundos. ¿Qué ha pasado? Evidentemente esto no ocurre de forma natural. Alguien ha intervenido y es la naturaleza sometiéndose al rango de autoridad del Señor Jesucristo. Él sostiene todas las cosas. Entonces las restricciones agnósticas de los gnósticos para no usar la creación de Dios son absurdas. Miren lo que decían algunos de ellos en el capítulo 2, versículo 20 al 23. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejen, no gusten ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría y de culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ascetismo, es decir, te privas de todo, no toquen. Y los judíos, de esta rama, venían muchos judaizantes. Ellos, con las dietas, que si no haces esto, que si no haces lo otro, cuidado con hoy luna nueva, hoy tener cuidado, hoy es el día de reposo, y creían que observando todo eso iban a ser más santos.
Pero Pablo dice, no, eso puede tener alguna reputación de ser bueno, ciertas restricciones son buenas, no, si comen mucho, pues comer menos es bueno, ¿no? ¿Verdad? Algunos no están de acuerdo con eso. Comer ciertos alimentos puede ser perjudicial, es decir, todo exceso es malo. Pero aunque te prives de todas esas cosas, hay gente que piensa que guardando una dieta estricta va a ser más santo. Si tiene una casa muy, muy limpia, eso es indicación de santidad. Y yo he visto casas muy limpias donde mora el pecado de una manera libre. Y he visto casas un poco más desordenadas donde moraban familias que realmente pues se veía la presencia de Dios en esa casa. Ahora, la limpieza o la sociedad no indica si somos o no somos santos. Es nuestra relación con el Señor Jesucristo lo que nos puede llevar a tener una vida de santidad. Entonces Pablo duramente ataca estas ideas. Uno, que Él existió antes de la creación. Dos, que todas las cosas fueron creadas por Él. Y tres, que todas las cosas fueron creadas para Él. Esa última frase, para Él, quizá la parte más ignorada. Escucha, cristiano, si tú estás aquí y has recibido a Cristo como Salvador, tu vida no te pertenece. Amén. Okay. Algunos se lo han pensado. Lo digo porque muchas veces nosotros decimos, yo recibo a Cristo como Salvador y hago lo que me da la gana. ¿Dónde está el señorío de Cristo entonces? A partir del momento de salvación, hermanos, todas las cosas pasaron, cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nuestra forma de pensar tiene que empezar a cambiar. Tenemos que desarrollar una forma de pensar del cielo, del celestial, espiritual. Como dice el Señor, no estéis pensando en las cosas terrenales, sino en las celestiales. El Señor es el que creó todas las cosas y las creó no solamente Él, sino para Él. ¿Sabes para qué fuiste salvo? No solamente para librarte del infierno, sino para que pudieses tener una relación con Él diaria, rica, fresca, todos los días. El cristiano que no tiene esa relación con el Señor, lo único que va a tener es una vida carnal. No va a poder vencer las batallas, no va a poder crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se está sujetando a esa autoridad. Entonces, el último punto, Él lo sostiene todo. Míralo conmigo en capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa palabra subsistir o subsisten da la idea de mantener unidas, mantener en su lugar. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo es que el mar conoce el límite? ¿Por qué mañana te levantas y ha llegado ya hasta la avenida de la estación? Porque Dios le ha dado la orden. No, pues eso es cuestión del efecto de la luna, de la gravedad, de la presión atmosférica, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿quién ha creado esas leyes? ¿Quién sostiene esas leyes fijas para que no se muevan? Dios creó el tiempo, Dios creó la materia y el espacio, también las leyes de la naturaleza para que pudieran funcionar o subsistir con precisión. ¿Y sabes quién es el que las da cuerda todos los días? Mira, este extracto me gustó mucho. Dice, un día un guía acompañaba a un grupo de personas a un laboratorio atómico y les explicaba cómo toda materia está compuesta de partículas eléctricas en constante movimiento rápido. Los visitantes estudiaban los prototipos de moléculas y se asombraban al saber que la materia está compuesta principalmente de espacio. Ahí es donde se complica todo. Pero el espacio no es un buen pegamento para mantener las cosas unidas. ¿O sí? Entonces, durante el intervalo, un visitante preguntó, si esta es la forma en que trabaja la materia, ¿qué la mantiene unida? El guía no tuvo respuesta, pero una niña que había aprendido esto dijo, ¿Cristo? ¿Jesucristo?
Imagínate, pero esta niña piensa científicamente, no me traigas religión. Por mucho que lo quieran negar, hermanos, es Cristo el que lo sostiene. Claro, no hay explicación. Él es antes de todas las cosas para mantener todas las cosas unidas. Y si queremos tener unidad en la iglesia, Cristo tiene que ser el centro. Cuando Cristo es el centro, el yo queda muerto. Y a partir de ese momento, Cristo es el que reina. Si Cristo reina abiertamente, ampliamente en mi vida y lo hace en tu vida, este lugar no querríamos irnos nunca de la iglesia. Tendría que coger a hermano Lu con un palo y decir, ¡fuera de aquí! Porque, y eso pasa a veces, ¿no os habéis dado cuenta? Terminamos el culto y nadie se quiere ir. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Tengo que sacar la vara? Eso es buena señal. De que queramos compartir, de ahí que queramos tener barbacoa, no tanto por la barbacoa, aunque sea argentina, hermano Francisco, es porque queremos compartir a Cristo. Y cuando la iglesia tiene ese deseo, hermanos, vemos a Cristo funcionando, sosteniéndolo todo. Una iglesia sostenida por el Señor Jesucristo es lo más cercano al cielo aquí en la tierra. Entonces, no solamente con la materia, con las leyes de la naturaleza, más adelante voy a decir, y en la iglesia también. En la salvación, Él es la clave. En la naturaleza, Él es la clave. Y en la iglesia, Él es la clave. De aquí, que esos 5 o 6 versículos en el primer capítulo estén saturados de doctrina, llenos de enseñanza sobre la persona de Jesucristo. Entonces Cristo, hermanos, no creó la tierra dijo, y todo, y dijo, pues apañen como puedan. No, Él sigue ahí sosteniéndolo. ¿Sabes? Muchas veces cuando estoy muy abrumado, muy cargado, hay una roca allí abajo. Es mi roca. Hay muchas rocas, pero hay una roca. Y vas a no sabes dónde está porque está llena de lágrimas abajo en eso. Ahí es donde voy a descargar todo. Pero antes de ponerme ahí a orar, miro alrededor y veo el mar con su equilibrio. El cielo, hermanos, casi que se mezcla, se funde con el mar. Veo el horizonte, veo, casi me puedo imaginar la vida marina que hay, submarina que hay ahí. Luego miro más a la izquierda, veo la ciudad y la gente viviendo, siguiendo su rutina. Y cuando me quedo pensando en eso suficiente tiempo, ¿sabes qué pasa con mis problemas? Y digo, Señor, vine pensando que quizá tú no podrías solucionar mi problema, pero me di cuenta de que tú puedes solucionar mi problema en un suspiro. Mira cómo sostienes todo. Para Él no resulta, no tiene que estar diciendo, uy, es que tengo que sostenerlo, uy, qué difícil es. No, Él lo sostiene todo con su palabra. Él es así. Cuando analizas la naturaleza alrededor tuyo y cómo funciona de una forma, aunque estamos bajo pecado, y eso, los problemas que ves en la naturaleza, son por causa de que el pecado ha entrado y ya la maquinaria no funciona bien del todo. Pero todavía puedes ver la maravilla de Dios, el dedo de Dios en todo eso. Entonces cuando observas cuando ves la huella de Dios en la naturaleza, piensa de que Él la sostiene, y si Él sostiene a los pájaros, y Él sabe los pelos que tienes en la cabeza, hermano Juanjo, contigo no tiene muchos problemas. Con la barba yo tendría un poco más problemas, estoy bromeando, ¿no? Él sabe todo eso. Y Él, hermano, lo sostiene, Él tiene control de todo eso. Para mí este pasaje donde dice que Él es el creador de todo y todo está, se sustenta por Él y es para Él, a mí me entra un consuelo tremendo. Porque cuando veo a los científicos que intentan arreglar el problema climático, digo, tienen un problema enorme que no pueden solucionar. Cuando veo a las personas que quieren poner sus propias soluciones cuando hace falta una mano divina, digo, aquí no han entendido dónde está la mano que puede ayudarles en esta cosa imposible. Cuando vemos a una persona que está muriéndose de cáncer o está teniendo un problema físico y los médicos le dan por desahuciado, dicen, va a morir, y vemos como el cuerpo de Cristo se une y se pone a orar, y vemos que ese cuerpo es sanado. Dicen, ¡ah, es imposible! Claro que es imposible. Le llamamos milagro. Yo creo en los milagros. No creo en los milagreros,
Pero creo en los milagros. Y creo en la oración poderosa de fe. Porque creo en un creador que lo sostiene todo y puede ajustarlo como a él le dé la gana. Se mantiene con las leyes de la naturaleza fijas, pero de vez en cuando las leyes de la naturaleza las interviene y dice, no van a funcionar de la manera que suelen funcionar. Yo voy a hacer aquí algo extraordinario. Se llama milagro. Ese Dios, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante que quiero dejar en vuestros corazones es que todo esto es para Él. Mañana cuando te levantes por la mañana, recuerda esto. Hoy me levanto un nuevo día, este día va a ser para Él. Mi vida va a ser para Él. Mi servicio va a ser para Él. Todas las cosas, dormir, comer, cualquier cosa, hacerlas para la gloria de Dios. No hay una vida mejor aprovechada, no importa el oficio que tengas, que una vida que se vive para Él. Sabes que puedes ser un millonario con las ideas más geniales del mundo y tener un gran nombre y ser un fracasado. Y sabes que puedes ser una persona que tiene el oficio más humilde y ser una persona de éxito. Dios no mide a las personas por su trabajo, por su dinero. Dios lo que quiere mira es el corazón. Así que mi mensaje para vosotros hoy es este. ¿Para quién estás viviendo? Cuando vas a trabajar, ¿para quién vas a trabajar? El Señor dice, no sirviendo al ojo, sino haciéndolo para la gloria de Dios. ¿Sabes? Eso te ayuda, si tienes un trabajo horrible, saber que lo vas a hacer para el Señor cambia toda la perspectiva del trabajo. Te dan ganas de levantarte por la mañana y decir, yo voy a ser el mejor conductor de Uber de esta ciudad. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Si eres cocinera vas a decir, yo voy a hacer el mejor guiso para la gloria de Dios. Si eres limpiadora vas a decir, yo voy a limpiar para la gloria de Dios. Y si eres un ingeniero, yo voy a ser el mejor ingeniero para la gloria de Dios. No importa lo que hagas. No importa lo que hagamos, yo hacerlo para la gloria de Dios. Eso cambia el propósito por el que vivimos. Y todo está contenido aquí. Sorpresa, ¿verdad? No es una sorpresa, está clarísimo. Entonces hemos cubierto ya dos áreas. Jesucristo es el Señor de todo. Cristo es el Salvador. Él nos ha librado, Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, Él nos ha redimido, ha cancelado la cuenta de deuda que teníamos con el Señor. Él mismo la canceló, sellándola con su sangre en la cruz. Él nos ha perdonado y en cuanto a la creación, Él existe antes de la creación. Todas las cosas por Él fueron creadas y todas las cosas fueron creadas para Él y Él lo sostiene todo unido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Increíble lo que se pueden sacar de 5 versículos, ¿verdad? Yo tiendo a descontrolarme. Cuando voy comprendiendo estas cosas, yo tengo una fiesta interior. En mi casa, cuando estoy en la oficina, se oye mucho silencio. Pero en mi oficina muchas veces hay una gran fiesta. Empiezo a indagar en todas las cosas, empiezo a poner libros por todos lados, empiezo a descubrir, meditar, empiezo a saborear, empiezo a comprender, y cuando ya les llego a comprender es como que una paz tremenda en mi corazón me impacta, y luego un gozo tremendo, y digo, Señor, no importan los problemas que podamos tener, tú eres el que lo sustenta todo. Luego salgo de la oficina, me dice, ya has tenido tu encuentro, ¿verdad? Digo, sí, y ha sido impactante. Espero, hermanos, que podamos leer la Biblia de esa manera, de una forma que te transforme por dentro. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres el autor no solamente de nuestra salvación, sino de toda la creación. Y no solamente lo creaste, sino que lo sustentas. Y Dios, mediante la semana que viene veremos cómo el efecto que tú tienes en la iglesia como cabeza.
La idea no termina en el versículo 16 y 17, sino que ahora continúa en otra parcela, en el área de la iglesia como cuerpo local de creyentes. Así que ayúdanos a extraer también, hay verdades que nos puedan ayudar en nuestro andar, en nuestro caminar cristiano. Podamos andar de forma digna de nuestro Salvador. De forma que el mundo pueda decir, ahí va alguien que parece que alguien le sostiene, le cuida, le llena, le da razón de existir. No parece estar preocupado con las mismas preocupaciones que tiene el mundo. Parece tener un lugar donde descansa, donde entrega todos sus afanes. Ayúdanos, Señor, a desarrollar una vida así, una vida que es Cristo-céntrica. Ahora, Padre, ayúdanos con lo que queda del día, ayúdanos a recordar estas cosas y a ponerlas por obra en Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a dar 5 minutos